Oh my gosh, amo todo eso. Yo sé, Pero siempre hablamos en inglés tú y yo, pero bueno, claro. lo lograremos. Pero yo, me recuerdo que cuando estábamos en Australia, estábamos Sí, viajando, estábamos cambiando sí, entre portugués y sí, español, ¿recuerdas? sí, sí, es Ah, verdad, perfecto. Pero porque es verdad. nosotros hablamos inglés todo el tiempo, será muy engraçado para very funny, muy engraçado para cambiar a todo momento. Sí, no es fácil pensar en escuchar portugués y español y bueno, Claro. pero no importa, nos comunicamos, es lo importante. Perfecto, Ujú. perfecto. Entonces, Gina, como surgiu a ideia de estudar na Austrália? Como veio esse projeto? Você sempre teve vontade de morar no exterior? De onde veio a ideia de sair da Colômbia? Wow. Yo había terminado mi carrera, yo estudié ingeniería electrónica y estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones y pues súper bien, pero la verdad yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que ocurrían, no las entendía y yo dije, quiero estudiar management, quiero entender business. Entonces yo decidí que quería hacer una maestría en business o technology management o algo así. Y ahí inicialmente mi intención era irme a Alemania y estaba yendo a Oh, ferias de estudiantes para irme para Alemania, ajá. pero en estas ferias de estudiantes apareció Australia. Entonces era como, wow, ok, Australia, ¿Por qué Australia. no? ¿Por qué no? Y igual, claro, el clima perfecto, las personas muy queridas, la universidad genial, Claro. la carrera perfecta. Entonces, bueno, pues, y también yo creo que para mí fue en ese momento que decidí venirme a Australia. Antes, la verdad, no lo tenía, no lo tenía pensado. Não tinha Sí, fue. pensado. Oh, perfecto. Então, estás acá quanto tempo? Aí, há quanto tempo? Mais de Wow. 10 anos, sim? Claro, yo creo que van 16 años. 16. Sí, No, 16 todo o eso. 15, más o menos. Soy Yo no estoy contando tan año a año, no lo cuento. Sí, so funny. É engraçado porque pensava em ir a um país e decidiu ir a outro e ficou six, eh, 16 ou 15, mais sí, de 10 anos. Oh my sí, gosh. sí, 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 Perfeito. sí. E como foi todo o processo de aplicação para estudar no exterior? Você teve que aplicar para bolsa? Você aplicou por si só? Você fez tudo sozinha, através de uma agência? Como funcionou esse processo? Bueno, cuando ya supe sobre Australia, fui más o menos creo que a 3 student agencies, porque yo quería entender como las opciones que tenía Claro. y, y también, no únicamente al student agency, sino también hablar con un immigration lawyer para entender pues qué pasaría después, porque yo decía, bueno, y si vengo y estudio y me gusta, ¿qué hago? Ah, ¿Qué puedo hacer? Entonces, esa fue parte de la decisión para venir a Australia en vez de irme para Alemania, porque en Australia, con mis puntos, con la carrera que tenía, la edad que tenía en ese momento, el nivel de inglés, todos los puntos me daba para que yo podía aplicar a la residencia como, ¿cómo se llama? Immigration, like a skill migration, independent sim. skill migration. Aham. Entonces, yo hubiera podido aplicar a la residencia y quedarme, y luego la ciudadanía sin problema. Entonces, yo dije, bueno, si me voy a Australia, tengo el inglés, puedo trabajar. Pues al averiguar con el immigration lawyer ya sabía que era posible y bueno, pues eso también me ayudó a decidir que me iba a venir para acá. Tenía una idea de cómo se hacía, el student agent me ayudó para hacer todos los papeles para la universidad. Ellos me ayudaron con todo, me ayudaron a organizar un homestay Aham. creo que lo organicé por 3 semanas o 4 semanas para Aham. llegar a un lugar.
de una familia colombiana que pues como que me Ah, ayudaron al principio para entender cómo funciona todo y bueno, no sé, para tener dónde vivir básicamente. ajá, Ellos súper, súper queridos, llegué y me ayudaron a abrir la cuenta bancaria, a darme una SIM card para el teléfono, mostrarme cómo funcionaban los buses y saber dónde bajarme, dónde llegar para ir a la universidad. Me mostraron la ciudad y bueno, fue perfecto. ajá. Em, Era una sí, familia colombiana, no era sí, australiana. no era Ah, australiana, colombiana. ¿podías escoger o no mucho? ¿Podía escoger o no Mm, tanto? Fue más por el agente de estudiantes de Ajá. Student Agency. Ellos me recomendaron esta familia y ya. Ah, Ellos me claro. recogieron en el aeropuerto también. Bueno, no fue la Ajá, misma familia, fue otra familia que también entre todos se conocen. ajá, Y sí. me recogieron en el aeropuerto. Sí, lo Porque primero fue... mi familia era australiana, era Ah, local. wow. Eh, ¿Qué nota? Yo no sabía sí, yo no yo no sabía sabía que que estaba los en familias compartí. también. Ok, Tivemos el mismo ok. proceso, yo pienso. Ok, sí, tal vez. Nunca habíamos hablado de esto. Qué No, interesante. exactamente. Sí, sí, sí. Súper. Perfecto. Entonces después, con la familia, pensó en otro lugar para vivir y cambióse de acomodação. Mudou de acomodação logo em seguida, depois da família, certo? Sí. Más o menos a las 2, 3 semanas ya conseguí otro lugar en Cuyi, Ajá, cerca de la universidad, en una perfeito. playa que me gustaba mucho. Ajá, Porque en cuestión de, como bueno, yo estaba haciendo una maestría que era por la noche, entonces terminaba a las 9 de la noche y el ajá, transporte hacia donde la familia vivía, que era en Mascot, no era muy bueno. Si yo no terminaba y salía a coger el bus de una, lo podía perder y entonces después no iba a poder llegar o me hubiera tocado coger un taxi o algo así, que ya era muy sim, caro, pues para lo que yo tenía en ese momento. Entonces decidí cambiar de acomodación como a las 2, 3 semanas y ya, desde ahí empecé a vivir con otros estudiantes que también estudiaban en la universidad. Uno estaba haciendo un PhD en matemáticas y el otro una maestría en algo como mercadeo o algo así. ajá. Uno Austria, de Austria, sí, y el otro de Alemania. Fue interesante porque entonces pude tener un poco de la experiencia de Alemania en Sim, ese tiempo. claro, Sí, sí, claro, que perfeito, perfeito. sí. E como foi sua viagem de uma forma geral? Estudar em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, com cerca de 15.000 estudantes do mundo inteiro, ranqueada aí, acho que a 19ª melhor do mundo. Como foi todo esse, como você, como foi tudo isso para você? Claro, no, pues fue increíble llegar a un campus muy, muy lindo, grandísimo, con piscina, con todas las facilidades, todo muy Sim, tecnológico, los lectures, todo era súper tecnológico y súper bonito por todos lados, perfecto. Entonces, eso fue muy, muy lindo. ajá, También yo desde el principio estuve yendo a muchos eventos, conciertos, bueno, como todas las facilidades que hay en las universidades. Yo siempre he estado muy, muy, pues, metida en todos estos temas de arte también, entonces aprovechando todo alrededor, todo. todo, todo. En Roundhouse, remember? The No Roundhouse, Roundhouse. sí, 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 Que exacto. era uma Mucho casa de tiempo, shows e bar e uma exacto, mistura de tudo e mais um pouco, onde todos os estudantes ficavam, né? sí, conciertos, todo, genial. Sim, Entonces, bueno, pues el lugar increíble, las personas que conocí, bueno, como Thaís, por ejemplo, amigos y amigas que son de hace mucho tiempo y que sim, compartimos una conexión muy linda de muito grande. personas de muchos lugares del mundo. Entonces, otra mejor amiga también es de Filipinas, vive ahorita en Melbourne. Sim, Otro de mis mejores amigos es de India, vive en Sydney. Otro de mis mejores amigos es de Pakistán, vive en Sydney en este momento, pero bueno, sí, muchas personas que vienen de diferentes lugares, aham, básicamente, en Praga, bueno, en fin, sí, es increíble. Y también, por ejemplo, ahora que lo pienso, al ser una universidad tan prestigiosa, pues tuve la oportunidad de conocer personas también muy importantes
que en este momento están haciendo cosas también muy, muy importantes o que vienen de familias muy importantes, como un amigo que era el sobrino del presidente de Sri Lanka. Bueno, en fin, o sea, Wow, personas. Sí, muy interesante la oportunidad y tener la experiencia de compartir con personas de todo el mundo. claro, claro, sí. Sí, tenemos amigos de todas las partes, era muy increíble. Alemania, Perfecto. sí, de todos lados, sí. Sí, sí. Ah, un buen tiempo, buen tiempo. Total, total, total. Ujú. Y Y varios de esos ah, amigos siguen siendo mis mejores amigos hasta ahora, así solo nos hablemos de vez en cuando online o bueno, en fin. sim, claro, claro. Ah, perfeito. E qual foi a parte mais desafiadora de se adaptar à vida de estudos, trabalho, enfim, a uma vida aí, na Austrália? Yo creo que la parte más difícil fue conseguir trabajo, Aham. especialmente conseguir trabajo y digamos, mi primer trabajo, creo que mi primer trabajo fue peluqueando perros. Me gustan mucho los Perfeito. animales y yo dije, bueno, por fin voy a poder trabajar en lo que yo quiera, no tiene que ser algo profesional, pues porque era solo medio tiempo con el tiempo libre que tenía después de Claro. la universidad. 20 horas, sim. Bueno, 20 horas semanais. exacto, 20 horas máximo, entonces no estaba esperando conseguir un trabajo profesional, sino Aham, cualquier trabajo que me ayudara a tener algún dinero, pues para ayudar a pagar los gastos. aham. Y sí, el primero fue peluquear perritos, pero no fue tan ideal como me lo imaginaba. Era, sí, o sea, era más como de afán de terminarlos, no era de consentirlos y jugar con ellos, no era lo que yo me imaginaba. Entonces, no seguí con eso. Y además también cuando llegué a la casa, mi amigo de Austria me dijo como, oh, hueles a perro mojado. Y yo, sí, acabo de bañar a un perro. Entonces, sí, no, mi amigo tampoco le gustó la idea que yo trabajara en eso. Claro, Y bueno, claro. fin. Pero sí, tratar de conseguir trabajo, luego conseguí trabajo como mesera, que me gustó mucho, la verdad, fue muy, muy divertido. Trabajé como mesera tal vez como, sí, durante todo el tiempo que estuve en la universidad y me Aham. gustó mucho, fue muy interesante. Aunque pues bueno, al final cuando terminé la universidad, luego ya se volvió aburrido porque pues mientras había este balance de estar estudiando, aprendiendo y desarrollándome y como mesera era como una parte social más o menos y también para ayudarme a mejorar el inglés y sentirme más cómoda pues en la cultura, fue perfecto. Pero cuando terminé de estudiar, solo siendo mesera, era como, ya no es tan divertido. Eu sei. Entonces, bueno, ahí ya conseguí trabajo profesional, que tampoco fue tan fácil. Duré tal vez unos 6 meses aplicando porque no entendía el nombre como de mi ocupación. Como que Ah, lo que yo había trabajado antes en Colombia tenía unos aham, nombres específicos que cuando los trataba de traducir acá y buscarlos, no me aparecían o no encontraba algo parecido hasta que encontré que aquí lo llaman Business Analyst. En el momento en que ah, yo encontré ese nombre y empecé a aplicar, ya me empezaron a aceptar en muchos lugares porque eso era como la experiencia que yo tenía y como los skills, las habilidades que tenía. Entonces, pero tomó aham. tiempo para entender cómo aplicar y qué escribir en la hoja de vida y bueno, todo este tipo de cosas. Claro, perfeito. E você também comentou que o seu inglês melhorou, né? Você sente que você tinha um inglês muito bom já para estudar na Austrália, ou não? Você sentiu uma diferença muito grande? Porque na Colômbia vocês falam espanhol, claramente. Então, Sí, como sí, foi sí. essa questão da língua em si? Porque eu, quando eu cheguei, eu até me assustei na universidade, com algumas professoras falando tão rápido. Eu falei, meu Deus do céu, não Sí, estou entendendo nada. sí. Sí, 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 total. De hecho, en la universidad en Colombia a mí siempre me iba muy, muy, muy bien sin hacer mucho esfuerzo, pero cuando llegué acá era como, wow, ¿qué? ¿Qué me están diciendo? Sí, Um novo sí, sí, sí. mundo. Sí, claro, porque era no solo la dificultad de estudiar una maestría, sino también de entender el idioma y también el idioma, pues, o sea, el inglés australiano tiene un estilo un poco diferente del que tal vez estamos acostumbrados con las películas y bueno, lo típico de Exatamente. Estados Unidos, que es como la influencia más fuerte que tenemos en Colombia, tal vez en Brasil también. Sim, Entonces, eso era un poco difícil.
Pero claro, obviamente luego ya practicando, hablando, como pues en este trabajo como mesera, yo creo que fue una gran ayuda también para ayudarme a tener más, como acostumbrarme al estilo de la cultura, a como llegar y decir, hey guys, how are you? Yo me imagino que en Colombia, no sé, tal vez yo no llegaría a un grupo de desconocidos a decir, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Exacto. Perfecto. Sí, exacto, exactamente. Entonces, sí, acostumbrarse a la cultura, cómo responde la gente, cómo comunicarse, cómo tratar a los demás. Eso fue algo yo creo que muy, muy positivo, de sentirme cómoda. Ujú. Ah, perfeito. Sí. E quais as principais semelhanças e diferenças, assim, que você encontrou entre a cultura colombiana e australiana? A gente pode começar aí pelas semelhanças. O que você acha que é parecido um pouquinho, talvez a forma Creo, calorosa ou não muito? ujú, claro. Yo pienso que en general no me parece tan diferente en términos de, por ejemplo, la cultura australiana tiene mucha influencia cristiana, creo yo, como Aham, medio católica, medio cristiana. Entonces, de pronto como las reglas como morales de comportamiento en un sentido son como los principios son parecidos. Entonces, pues en Colombia también, obviamente nosotros tenemos mucha influencia católica y, y entonces pues como que saber como esos principios de cómo comportarse y todo eso yo creo que fue algo muy bueno para, es como saber, sí, cómo comportarse con los demás. Es diferente con mis amigos de India, por ejemplo, como la diferencia de cultura a nivel de religión, por ejemplo, es, no sé, ahí uno no sabe realmente cómo comportarse, digamos, con Australia, el tema de cómo lo que se puede comer, lo que no se puede comer, de lo que se puede hablar y no, es en un sentido como esas reglas morales, principios morales y éticos son yo creo que parecidos, sim. pero ya a nivel cultural es muy diferente, por ejemplo, los colombianos somos mucho más cercanos a nivel de espacio, empezando por ahí, como que uno llega y se saluda, el abrazo, el beso, si es un amigo, de una vez uno llega pues como, sí, con abrazo, con beso, en cambio los australianos hay como más distancia, Aham. especialmente con las personas que uno acaba de conocer. Luego cuando ya uno es amigo de los australianos, también puede ser un abrazo, un beso, pero no es como de primeras, mientras que en Colombia tal vez si uno llega a una fiesta y unos amigos lo presentan, tal vez uno podría llegar y sí, como abrazar o besar a las personas alrededor, sí, Sim. ser como más cercano físicamente. En Australia yo Aham, siento que siempre hay más espacio entre las personas, aham. que si uno se acerca mucho a la gente como que no se siente muy cómoda. Los espacios físicos siento que son bien diferentes. Em, ¿Y qué más? Obviamente la cultura colombiana, latinoamericana es mucho más como, hey, como el drama también, como, no, pasó esto, Faz y como más questão todo o espontáneos. tempo. Sí, claro, y como mucho más abiertos en contar, no, me pasó esto y esto y esto. Los australianos son mucho más reservados. Después de Aham. que uno ya tiene una relación de amistad, ya entonces ya se abran y cuentan lo mismo que nosotros nos contaríamos con amigos, pero yo creo que nosotros hasta con desconocidos les contamos lo que nos pasó o cosas así, mientras que los australianos son mucho más como, ah, no, todo está bien, si no, no, todo, no Sim, pasa eu nada. me recuerdo que quando eu estava de volta em Brasil, estava dando las manos e não estava mais abraçando e beijando, eu não estava mais as pessoas iam abraçar e eu estava: "Oh, ok, essa foi menos". Sí, sí, Eu não exactamente, queria sí. mais abraçar mais ninguém. "Não, tá bom, não te conheço, não, tá bom". Un poco de espacio está bien, no hay Um pouco de problema. espaço está ótimo. Perfeito, Sí. perfeito. Legal. E assim, quais as habilidades e aprendizados que você leva para a vida toda desde a decisão de ter ido para a Austrália? Yo creo que, aunque yo ya había vivido en Estados Unidos por 3 meses más o menos, cuando estuve en Estados Unidos fue un work on holidays, Aham, entonces es como de pronto como holiday time, aunque estaba trabajando y aprendí un poco de cómo funciona el tema de trabajar en Estados Unidos, aham, pero, pero solamente al tomar la decisión de inmigrar acá, yo creo que cambian las cosas. Mi agente de inmigración me dijo,
después de decir, no, sí lo puedes lograr, lo vas a hacer, sí, es buenísimo, bla. Yo me acuerdo en la puerta cuando me estaba despidiendo, me dijo, pero te quiero hacer una pregunta, ¿estás segura? Y yo como, sí, pues eso fue lo que hablamos toda esta hora de conversación. Y me dijo, ten en cuenta que en el momento en que tú emigras, ya no vas a volver a ser colombiana, te vas a convertir en una ciudadana del mundo. Esto fue lo que me dijo. Y yo como, ok, la verdad no entendí qué Yo pienso significaba, que pero quiero. sí, pero es totalmente verdad. En este momento, cuando yo viajo a Colombia, yo siento que mi hogar no es en Colombia y siento que mi hogar no es acá. Yo siento que mi hogar es en cualquier Uhum. lado donde esté. Ya yo no me siento como 100% colombiana tampoco. Obviamente nunca me voy a sentir 100% australiana, pero sí, es algo donde ya uno como que empieza a tomar no sé, formas de ser, formas de vivir la vida, de pronto principios, reglas de la vida, escogencias Aham. de diferentes lugares y eso hace que sí, que ya uno de pronto cambie un poco. Sim, Sí. e quando era mais jovem, você imaginava que um dia fosse viajar e morar fora da Colômbia ou não? Ou era foi uma decisão que veio mais tarde, assim? Ou quando desde Sí, pequeno você falou: "Ah, eu quero viajar, quero conhecer o mundo"? a mí me gustaba mucho la idea de viajar, yo siempre quería vivir al lado de la playa, ese era como mi sueño, pero yo no categorizaba si en la playa colombiana o en la playa de otro país, la Aham, verdad. Entonces, cuando se dio la oportunidad, de hecho en Estados Unidos también estuve viviendo en la playa, estaba viviendo en Middle Beach y aham. luego en Australia, de hecho, una de las decisiones, una de las razones por las cuales escogí pues estudiar en UNSW fue porque quedaba al lado de Coogee Beach, que me Ah, encantó. sim, claro, Esa fue claro. una, sí, Sim, me recuerdo que as outras universidades eram um pouco mais lejos, sim. claro, es la única universidad que queda al lado de la playa, básicamente, cerca de la playa. Entonces era como, Sim. wow, el estilo de vida, yo quiero eso. Entonces, sí, sí, la verdad, yo no sabía que yo iba a salir del país cuando estaba, pues, o sea, en el colegio o algo así. Sabía que quería vivir al lado de la playa. Yo soy de Bogotá, que es, pues, la mitad del país, queda en la mitad del país, en una sabana, en la mitad de una montaña, básicamente, en la mitad de las cordilleras, básicamente, que es algo que vine a caer en cuenta ahora que vivo pues cerca de la playa o por acá, porque en Aham, Colombia entonces no, yo vivo en la ciudad, montaña no, o sea, sabana sí, sí, pero ¿qué importa? O sea, eso no entendía, digamos, eso es algo que yo he aprendido ahora al vivir en diferentes lugares, que efectivamente el contexto y como el clima y el lugar donde uno vive hace que el estilo de vida sea diferente. El aham, frío hace que muchas cosas sean diferentes, la comida, la ropa, la forma de comportarse, es muy diferente de vivir en sim. la playa con, sí, con estaciones, lo cual no tenemos en Colombia tampoco, sí. Aham. Perfeito, perfeito. E voltando um pouquinho antes, na questão do trabalho, né, porque teve todo um processo, então, estudo, trabalho e depois imigração, né, e depois Sí, todos os seus outros projetos em paralelo, como, por exemplo, um Workaway, um Work Exchange, né, ou enfim, que seria o house sitting também. Então, conta um pouquinho sí. dessa trajetória, como que se passou, né, desde você comentou que você encontrou um emprego, primeiro com os cachorros e depois em seguida em seguida você já foi, para um trabalho mais na área profissional, né, na verdade de garçonete, né, e aí depois num restaurante ou enfim, e depois na área profissional. E daí dessa área profissional para a parte de imigração, como foi esse pulo? So, de hecho, yo hubiera podido aplicar para la inmigración desde Colombia. Cuando yo estaba averiguando el Aham, Skill Migration, de hecho, tenía que ser por fuera de Australia. aham. Pero pues yo quería aplicar sin saber si me iba a gustar o no. Entonces yo Uhum. me vine primero como estudiante y en el primer semestre dije, sí, me gustó. Entonces, Quiero, quiero sí todo, quiero. todo esto, no me quiero volver a Colombia. Give me more, give me more. Exacto. Entonces, Ah, después de tal vez 2 meses de estar acá, dije, bueno, ok, voy a hacer todos los papeles. Algunas personas, bueno, la mayoría de personas supongo que lo hacen con un agente de inmigración, pero pues uno necesitaba ahorrar porque pues me estaba gastando mucho dinero.
Y Típico. dos, sí, 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 es como, bueno, ¿cómo hago para ahorrar en este momento? Entonces, y dos, pues yo dije, no, yo creo que yo lo puedo lograr. Entonces yo hice todos los papeles para la inmigración, lo hice yo sola. En Australia, afortunadamente, tiene, sí, unas páginas web donde tiene la explicación de todo. Es mucho trabajo, no es fácil, porque hay que leer mucho, 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 investigar mucho, mucho. Es como otro proyecto de universidad, por decirlo así, otra tesis, Outra pero tese. es otra tesis. Pero sí, lo logré y apliqué. De hecho, me tocó salir de Australia para poder recibir la visa. Me fui para Fiji para recibir la visa. Estuve en Fiji como por 5 días Ajá, mientras la recibía porque era a la que yo podía aplicar, tenía que ser desde afuera de Australia, no desde adentro, que hacía aham. pues el cambio Que de chato ter que ir pra Fiji do nada. Ai, vou ter que ir pra Fiji. Me tocó. Entonces, sí, pero entonces también lo quería hacer lo antes posible, porque aquí también para los que son australianos o tienen residencia, el costo es menor. Entonces, por eso lo hice lo antes posible, para que el siguiente semestre ya fuera el costo un poco más reducido. Y ya, pues eso fue lo que pasó. Igual, aunque yo tenía la residencia, igual luego conseguir trabajo. Ese es el otro tema también, para conseguir trabajo, cuando uno no ha tenido experiencia profesional aquí en Australia no es fácil. Aham, Entonces, en eso también me demoré hasta poder conseguir. Lo que yo conseguí fue ¿cómo se llama? Era como una práctica, por decirlo así, una práctica profesional con el aham, gobierno, aham, por lo que acababa de terminar la universidad. Así fuera una maestría, pues las reglas no estaban tan especificadas, me imagino yo. Y entonces lo que hice fue tener como ¿cómo se llama? Un graduate aham. eh, role por los primeros 6 meses y luego ya me pusieron como permanent. Uhum. Entonces, A lo gente cual fala como se fosse um estágio, né, inicial, para depois. sí. Ujú, Uhum. sí. Y fue buenísimo porque también durante ese tiempo recibí mucho entrenamiento y acompañamiento, entonces pues aprendí. Y la verdad, bueno, ahí trabajé con el gobierno en Queensland, en Main Roads and Transport, y fue genial. Estuve trabajando con ellos como 2 años, y luego me devolví a Sydney y empecé ya luego a aplicar a universidades, a seguir trabajando pues como analista de negocios, que es lo que me gusta hacer. Aham, Y sí, pues ya una vez que uno ya tiene la experiencia aquí en Australia profesional, es muy fácil conseguir trabajo porque en realidad ellos necesitan trabajo profesional, o sea, ellos necesitan profesionales porque muchos sim. australianos escogen trabajos más técnicos Aham, como traders. Entonces, no tantos estudiantes australianos hacen pues estudio profesional. Entonces, por eso es que apoyan pues, la inmigración de profesionales. Pero sí, no es fácil. Así apoyan la inmigración, no es fácil conseguir un trabajo profesional aham, si no claro. tiene experiencia acá. Entonces es como, wow, esa primera parte es un poco difícil, se puede lograr, pero sí, toma esfuerzo, tiempo, investigación y también si uno llegara a tener más como contactos, eso también me doy cuenta, si uno tiene obviamente conocidos australianos que están en la industria y ellos pueden Uhum. recomendarlos, sería mucho más Sim. fácil también Exato, poder. exato. E foi muito legal que você teve a oportunidade de trabalhar para o governo australiano. É outro nível, né? Não é qualquer empresa, é o governo, né? Claro, Isso claro, também foi claro, claro. um grande salto aí na sua carreira profissional, né? Claro, claro. Y además también fue muy bueno para mí porque yo venía de trabajar en Colombia muchísimo, trabajaba mucho. Trabajaba a Sim. veces desde las, no sé, 8 de la mañana hasta las 11 de la noche porque había mucho trabajo que hacer y a mí no me decían, tranquila, no trabajes, sino como que en Colombia es más como trabajar duro, por decirlo así. Entonces yo en Colombia estaba como, no, Dios mío, la vida no puede ser solo trabajar duro. Y aquí llego a trabajar con el gobierno y el gobierno es como, no, tranquila, tranquila. Don't worries, no worries, No chill. worries. Perfeito. Entonces, Sim, porque essa qualidade esse balanço de qualidade de vida é muito latente na Austrália, né? É muito forte na Austrália. Ter sí, a questão do trabalho com o lazer, com isso tudo muito bem dividido, né? sí,
sí, sí, E eu exactamente. acredito que foi até essa a sua motivação para ter feito a imigração, né? Porque é bem diferente do que é na América do Sul, por exemplo. Sí, eso creo. Yo creo que tiene que ver que en América del Sur hay mucha más competencia, entonces Aham, muchas personas estudian profesionalmente, mientras que aquí en Australia no tanto, entonces hay más opciones de tener trabajo profesional y al mismo tiempo es como lo cuidan, entonces como tranquilo, no sé, sim, no e se os estrese salários são bons. mucho, siga trabajando, por favor, no se vaya Sim, de acá. Sí, e sí, os sí, sí. salários são bem bons, né? Sí, 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 Bem sí, también. diferentes Claro, do que seria na América do Sul, porque você trabalha pouco e você faz muito. Eu lembro que quando eu trabalhava em uma loja, eu consegui trazer dinheiro para casa, eu consegui viajar para vários lugares claro, na região, viajar não só na Austrália, mas fora, né? Tailândia, claro, Fiji, claro. Indonésia. Exacto, exacto. Y yo creo que ese es un muy buen punto porque para tener un buen salario, o sea, una buena remuneración, tener un buen dinero, no se necesita ser profesional, sino con trabajos como trader, o sea, como técnicos, también se Aham, paga muy bien. O sí, o como mesera, o como, bueno, lo que sea, o trabajando en una tienda, se gana muy bien. La diferencia no es tanta como lo es en Colombia, por ejemplo, que trabajar como mesera a trabajar profesionalmente, la diferencia es muito muy, grande. muy grande y el estilo de vida es muy, muy grande. Aquí la diferencia no es tan grande. Entonces, eso también es, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchos australianos prefieren no estudiar profesionalmente, sino ya salir a trabajar y listo. O hacer Aham, un estudio técnico que es más corto y ya, sim. más práctico también. Perfeito. Ujú. Perfeito, perfeito. Muito legal. Na realidade, teve diversas experiências e depois, posteriormente, você conseguiu uma carreira onde você hoje trabalha mais híbrido, né? Você pode mudar Sí. de um lugar a outro e, inclusive, virou uma nômade digital, né? Porque você, inclusive, pode fazer um work exchange, né? Trocar trabalho em troca de acomodação. Como que tá a sua vida aí Sí, hoje, depois de todas essas experiências? es verdad, es verdad. Bueno, todo esto es en un sentido gracias a COVID también, al tema de trabajar online, porque o sea, desde el primer trabajo que conseguí como business analyst, que es un trabajo muy, muy bueno, me encanta hacerlo, pagan bien, bueno, no sé, para mí es perfecto. Aham, Eh, He seguido trabajando como business analyst en diferentes organizaciones, funciona con proyectos, a mí me gusta trabajar con proyectos, a mí no me gusta imaginarme en un lugar por siempre, sino estar cambiando. De hecho, aham. también a nivel de donde vivía, a mí me gustaba después de 6 meses, un año, era como, bueno, ya quiero cambiar, ya quiero vivir en este otro lugar y este otro lugar y este otro lugar, hay tantos lugares increíbles para vivir. Entonces, así fuera arrendando antes, igual yo estaba cambiando de lugares para vivir. Em, y bueno, en COVID como todo fue completamente online, por más o menos, sí, tal vez un año, 2 años, las organizaciones se dieron cuenta que era posible. O sea, esto, de hecho, desde antes, en algunos momentos, por ejemplo, si yo estaba enferma, yo podía decir como no me estoy sintiendo bien, puedo trabajar desde la casa. Y digamos, trabajando para algunas organizaciones eran un poco flexibles desde antes de COVID para decir, ok, sí, lo puedes hacer desde la casa, trabajando online, pero no era algo que yo pudiera hacer como constantemente, sino tenía que tener como una razón para que lo aceptaran. Uhum. Aunque las empresas normalmente son muy conscientes sobre el tema de flexibilidad en el trabajo para la buena calidad de vida, pero son conscientes, pero uno tiene que Não como que dar mucho. las super razones para que digan, bueno, está bien. Entonces, no era tan fácil, pero a veces lo hacía. A veces trabajaba desde la casa. De vez en cuando tenía que tener muy buenas razones. Y después, después, durante COVID, pues obviamente trabajamos online y Uhum. luego esto pasó más o menos sí, hace un año, justamente. Llevo un año ya que estoy como nómada digital. Sigo trabajando bueno, en este momento, en este momento estoy trabajando para el gobierno, pero para un lugar diferente. Estoy trabajando para el Departamento de Educación de New South Wales y yo ya llevaba trabajando para ellos tal vez unos 6 meses durante COVID
Uhum. Y en ese momento fue cuando yo dije, bueno, yo la verdad me quiero ir a quiero empezar a viajar, quiero vivir en diferentes lugares y estoy trabajando online. No tengo que estar amarrada a algún lugar, puedo trabajar desde cualquier lugar. Claro. Entonces, hay esta opción de pet sitting o house sitting. Uhum. Y entonces, bueno, pues esto es algo que yo había conocido a una persona hace tal vez unos 5 años o tal vez un poco más cuando yo me fui a visitar a una amiga a Uluru, a Alice Springs, que es como una ciudad muy pequeña en la mitad de Australia donde la gente normalmente no va, pero una amiga muy cercana vivía allá, entonces yo fui a visitarla y, y conocí a una amiga de ella que tenía una vida muy interesante. O sea, yo ni siquiera pude entender bien qué era lo que estaba haciendo porque ella estaba ahí, pero no se sabía por cuánto tiempo y luego se iba a ir y no se sabía para dónde. Y yo decía como, wow, qué interesante esto. Y yo supe que ella estaba cuidando perritos en una casa. Aham, Y era súper querida, ella era súper, súper querida. Y un día dijo como, bueno, me voy a viajar, no sé para dónde me voy, nos vemos, chao. Y entonces como que, bueno, no sé, me pareció muy interesante, aham, pero pues, bueno, después de los años investigué un poco más y me di cuenta que había esta opción de pet sitting, pero pues obviamente uno tiene que ser muy flexible para poder viajar y todo esto. Y bueno, pues cuando ya estaba en el tema de, bueno, yo quiero viajar, quiero vivir en diferentes lugares, pues hablé en el trabajo y dije como, bueno, me quiero ir. El primer lugar que encontré fue Norfolk Island, que es un lugar increíble, súper lindo, es como un aham, paraíso que queda en la mitad del Pacífico que nadie conoce. Que era un país, hace creo que como 6 años era su propio país, pero ahora es parte de aham, Australia y aham, es parte de New South Wales. aham, Entonces, entonces yo les dije como, hey, ¿puedo vivir allá? Porque como nosotros pues trabajamos con la educación de todo New South Wales, hay aham. personas que trabajan en el departamento pues en todo New South Wales. Entonces yo les Ok. dije que si podía trabajar desde allá y estábamos trabajando, era el momento de COVID, así que Aham, pues estábamos trabajando online y me dijeron que sí, que no había problema. Me fui para Norfolk a cuidar unos perritos por un mes y medio en una aham, casa muy linda y me quedé allá por un mes y medio y me encantó la isla, conocí a las personas de la isla y me quedé allá más o menos por unos 7 meses aham. en la isla, fue muy bonito. Igual estaba Perfeito. viajando constantemente a Sydney porque yo también hago sound healing, hago como meditaciones y toco música de meditación, entonces tenía varios eventos que ya estaban organizados, unos como Ah, sim. tours para tocar sound healing. Eso es muy importante para mí. Entonces, por eso igual estaba viajando cada vez que tenía un evento, más o menos cada mes y medio venía de Ah, vuelta. perfeito. De volta à Sí, civilização, né? sí, 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 lo cual fue perfecto, porque la verdad vivir en una isla tan pequeña, la isla es de 4 kilómetros por 8 kilómetros, es muy, muy pequeña. É Entonces, muito es una isla pequeno. entera, o sea, el pueblo se recorre caminando despacio en 20 minutos y se acabó. Imagina você Entonces, morar num lugar que em 20 minutos acabou a cidade. sí, E não tem pra exacto, onde ir, exacto. porque é o mar. Exacto, 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 Não é que você exacto. dá pra ir Muchos pra outra lugares cidade lindos. através. No, nada más. Es la isla, muchos lugares lindos en la isla, pero ya, eso es todo. Entonces fue bueno, estuvo bien que estuviera viajando. Y luego, bueno, me devolví de la isla y luego empecé de hecho, mis amigos, varios amigos que tengo que tienen casas y tienen perros o gatos, me empezaron a pedir, Gina, por favor, nos vamos para Europa, puedes venir a cuidar la casa y el perro. Claro, obvio, me encantaría. Entonces empecé a quedarme con amigos y cuidando pues sus animales y luego cuando volvían ellos, yo, bueno, me voy, ellos, no, quédate un rato con nosotros, quédate una semana, dos. Entonces me quedaba con ellos y luego, bueno, ya. E de um mês foi Súper pra viaje. 7. Dime. E de um mês foi pra 7. Deu um Sí, mês de un todo. mes me quedé 7, exacto. Y luego volví y me quedé donde unos amigos cuidando el perro en Sydney, luego con otra amiga en Sydney también. Y yo como, bueno, Ah, pero yo lo que quiero es viajar y vivir en diferentes lugares. Me encanta quedarme en la casa de mis perfeito. amigos y cuidar sus pets, que son como mis pets también, porque los conozco desde hace mucho, pero yo quiero es viajar. Aham, Entonces, empecé a viajar, ya tengo organizado para el resto de este año por ejemplo, ya para quedarme en diferentes lugares. En este momento estoy en esta casa, estoy cuidando un gatito,
Ah, Estoy en Brisbane, sí, y perfeito. es, Você ujú. agora está em Queensland. Estoy en Queensland, sí, estoy en Mount Tamborine, que es más o Ah, menos como ok. la mitad entre Brisbane y Gold Coast, como a Aham, un triángulo más o menos. aham. Entonces, sí, está súper, estoy feliz acá Perfeito. teniendo la experiencia. Ujú. E Y você luego pensa me voy, em. Aham. ¿perdón? Não, é só continuando, e você pensa em ir para outros lugares, por exemplo, na Europa mesmo, ou até na América do Sul, ou não muito? Só nesse. Me encantaría, pero pues como estoy trabajando para el gobierno, yo pregunté, pero me dijeron que puedo vivir en cualquier lugar en Australia, pero Ok. no por fuera de Australia. Esas fueron como Aham. las reglas que me dijeron. Así que mientras Parou. siga trabajando en el gobierno, pues voy a estar aquí en Australia. Posiblemente sí voy a estar en Queensland, luego vuelvo a Sydney, luego vuelvo a Queensland, luego probablemente me voy para Cairns, que es súper, voy a estar como en el rainforest Aham. en la mitad de jungla de Australia. Sí, la verdad, seguiré estando en diferentes lugares y ya. Pero sí, no, obviamente me encantaría poder estar en otros países, lo he pensado. Estuve viajando hace poco también, estuve en Grecia y mi amiga, una amiga muy cercana que vive en Copenhague me dijo, ven, trabajas desde acá, pero no me dejaron. Logo, em Entonces, breve, em breve. sí, sí. Entonces, bueno, me encantaría, pero por ahora, obviamente, si ya uno cambia de país, hay que pensar en el tema la zona horaria, porque probablemente yo pensando cuando estaba organizando el tema de Copenhague, yo decía, bueno, ok, me tocaría trabajar toda la noche mientras ellos duermen, mi amiga y su esposo duermen, yo trabajo Ah, toda la noche, que es el horario de aquí de trabajo de Australia, y cuando sim. me despierte, en el momento que ellos se van a trabajar, entonces yo me voy a quedar durmiendo y cuando vuelvan de trabajar, Era. salir. Ese era mi plan. Como que si me hubieran aceptado, ese era mi plan. Listo, voy a estar con ellos y compartir con ellos todas las noches, a salir a comer, a salir por ahí los fines de semana, pero entre semana me tocaba tener como sí, son cosas que hay que pensar, no es tan fácil, todo el tema de logística es un poco complicado, yo estoy A todo el tiempo logística como, é bueno, ¿qué bem voy a hacer? complexa. ¿Dónde- Sí, 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 Ainda ¿dónde mais me com voy a quedar o este fuso horário, é o domingo? que você falou, é o que mais pega, né? Eso sería inclusive más complicado, pero en este momento que estoy aquí mismo en Australia, donde la zona horaria no es un problema, el hecho de estar viviendo en diferentes lugares, de necesitar viajar de una ciudad a la otra, yo necesito saber cómo hacerlo, porque yo tengo que asegurarme que de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, estoy en un lugar estable donde tengo por lo menos un cuarto completo para mí, donde nadie me va a molestar, donde tengo internet perfecto y donde Sim, tengo todas las facilidades, donde estoy bien para sim, trabajar. Ese es exatamente. sí, y de Exatamente. resto tengo la flexibilidad, pero sí necesito organizarme. Aham. É um plano perfeito por hora. Ujú. Perfeito. E pensa em voltar para a Colômbia um pouquinho, pelo menos para visitas, como que tá? Ou Brasil? Claro, claro que sí. Posiblemente estoy pensando para ir el próximo, en abril estaba pensando en ir, no sé si de pronto abril o julio. Si paso por Brasil me encantaría verte, claramente, o si tú viajas a Colombia mientras yo estoy allá sería lo máximo Perfeito. también. Sim, vamos organizar, vamos organizar. Sí. Perfeito. E agora eu chamo de bate-bola, a gente fala, conta um pouquinho mais sobre a sua experiência por aí, em relação aos seus gostos, na verdade, nem só a experiência. Então, um pouco mais de bate-bola. Em uma palavra, o que você mais ama na Austrália? Yo creo que el safety, o sea, la seguridad, saber que Aham, puedo viajar sola por la noche, puedo estar en Sydney, en cualquier ciudad y puedo salir a la calle a caminar a cualquier hora tranquilamente. en la mitad de la noche. Obvio, como cualquier país, no me voy a meter en un callejón oscuro que se ve como peligroso, pues no me voy a meter ahí. Pero en general, poder salir de la casa donde vivo y estar tranquila, saber que estoy Tranquila. viviendo aquí en esta finca, porque esto básicamente es una finca y estoy tranquila, nadie, o sea, no hay como crímenes o algo así que tenga que estar preocupada, sino poder estar sola, viajar en la noche, quedarme en hoteles
ir a donde quiera, salir a donde quiera, a la hora que quiera, A la hora que tranquila. queira. Ujú. Perfecto. E o que mais te irrita na Austrália? Oh, wow. Eso no lo Nada. había pensado, ¿sabes? No, mentira, sí, pero eso no es únicamente de Australia. Pero sí me molesta cuando conozco personas y cuando les digo que soy colombiana, lo primero que me dicen es, ah, Pablo Escobar, cocaína. Y yo como, no, eso es lo que Primeiro dice la mundo. mayoría de gente. Bueno, por lo menos los que no conocen mucho. Pra mim também, Eso es la Brasil, propaganda. futebol, carnaval. Não, tem mais que isso. Hay más que eso, exacto, exactamente, exactamente. Entonces es como, "Ay, Dios, bueno, en fin. Pero, pero pues sí, esa es esas son las películas que han visto, ese es el Hollywood, como, sí, la personalidad que se ha mostrado, entonces pues ok, sí, sí, E sí, es eso. that's funny. Mas é engraçado. E o que você mais sente falta da Colômbia? A mi familia, mis papás, eso es lo que más falta me hace, sí. Sí, saber E que, por ejemplo, el poder ir y visitarlos en cualquier momento, y es como, oh, no, no lo puedo hacer, hay que organizar, y el é viaje, y el muito jet lejos. lag, y las 2 días de viaje. Bueno, Aham. E o que você mais ama da Colômbia que você gostaria que tivesse na Austrália? Além da família. además de la familia, O que você am, gostaria que estivesse na Austrália? Assim, ai, tal coisa, ou tal comida, ou tal sistema, ou tal situação. mm, yo creo que de pronto más como de pronto la música un poco, en el sentido de como las fiestas y esto, pero más que todo es como mm, la cercanía que las personas tienen, como el hecho de que uno pueda conocer a alguien y uno se sienta muy cercano desde el principio y no que Aham. tome tanto tiempo para poder tener como una relación más cercana con las personas. Los australianos son súper queridos, son muy abiertos, son muy relajados, son muy buenas personas, pero Hã. esa cercanía ellos solo se abren a esa cercanía con el tiempo. Entonces, Perfeito. E comida preferida, australiana ou colombiana? ay, la verdad, lo siento, colombianos, pero me gusta más la comida australiana, aunque la verdad es que la comida australiana ni siquiera es que haya comida Uma australiana, pero mistura, es né. más la variedad que hay en Australia, que uno puede ir o sea, uno va a cualquier lugar de comidas y hay comida tailandesa, hay sushi, hay, bueno, comida pub food, que es, bueno, carnes, hay de todo, o sea, hay comida vegetariana, vegana, en todos lados hay de todo, De una tudo. variedad, hay comida de India, entonces esa parte me gusta mucho, mucho, me gusta mucho, mucho. E se você pudesse, a partir de hoje, escolher, continua na Austrália ou voltaria para a Colômbia? Acho que a gente No, já la sabe a verdad resposta. que sí. Yo aquí me siento muy cómoda, o sea, para mí Colombia, yo viajo para visitar a mis papás, para visitar a la familia, para como, sí, como sentir esa cercanía, pero para vivir la tranquilidad de vivir aquí siento más libertad también de hacer cualquier cosa que quiera. Sí, me siento más tranquila de poder hacer Tranquilo. cualquier cosa aquí, entonces sí, más libre. Perfeito. E se você pudesse voltar no tempo, você ainda assim escolheria a Alemanha ou outro país ou não? A Austrália teria sido Yo creo que Australia, sí, yo he viajado mucho por todo el mundo. Una de las cosas positivas de Australia es cada vez, yo viajo a Colombia más o menos cada 2 años para visitar a mi familia, pero cada vez que viajo, paro en algún país diferente. ah, Entonces, a veces perfeito. me voy por Europa o por Suramérica o por Norteamérica o por, no sé, Abu Dhabi o Asia en algún lugar. Entonces, he visitado muchos, muchos lugares y al conocer personas de muchos lugares también hace y bueno, y aún así, la verdad, yo escogería Australia. Me gusta mucho vivir acá, la verdad. Sí. Va muy bien conmigo, Perfeito. yo creo. Sim, perfeito. E entre os momentos mais engraçados que você teve na Austrália, né, desde que você foi aí, tem algum que já vem em mente? Um dos momentos mais legais que aconteceram, ou engraçados mesmo, palhaçada, Wow. mico? Pues son muchos, empezando desde el primer día que llegué y que me recogieron.
que creo que eso es típico. Entonces, cuando llegué al carro, me dijeron como, no, sí, siéntate adelante para que puedas ver. Eso fue lo que me dijeron cuando me recogieron en el aeropuerto. Y yo me hice al lado del conductor y ellos, ¿quieres manejar? Y yo como, ¿qué? Por lo que aquí es al otro lado. Contrário. Sí, entonces, digamos, eso fue lo primero. ¿Qué más? Algo muy divertido cuando estaba trabajando como mesera. eh, Cuando llegué a una de las mesas, normalmente yo llegaba como, hey guys, how are you? Solo como para saludar y preguntarles qué querían. Y no sé por qué me equivoqué, les dije, hey gays, how are you? Eran dos parejas, o sea, nada que ver. Cuando caí en cuenta, como que les dije, oh, I'll bring the menu soon. Y yo me escapé. O sea, dije como, no, ¿qué hice? Bueno, eso fue muy divertido también. No sé cómo tuve ese typo mental, no sé. E a nossa Ah, viagem, sí, 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 eso me aquela foi a pasó. viagem mais maluca de todas. Dormir no meio da estrada, Ese dormir no viaje, sí, carro, tomar todo fue banho increíble. no En las posto de gasolinerías. gasolina. Ese viaje fue lo máximo, sí. Sí, 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 durmiendo en el ¿cuántos estábamos durmiendo en esa van? 1, 2, 5. 3, 4, 5, Claro, pô, 5. era um carro Era una, bem ¿cómo se llama? comprido. É Sí, sí, sedã, sí, né? Um carro sedã, um uf, carro mais comprido. con la parte de atrás, sí, como larga, sí. Pero estuvo bien, estuvo perfecto. Yo creo que esas son como las aventuras que uno puede hacer en Australia. Es como, Sim, é, sí. eu jamais dormiria daquele jeito aqui no meio da rua, no Brasil. Imagina. Solo en Australia, solo en Australia. Exato. Exacto. E, e assim, no geral, assim, como você acha que a sua experiência de viver na Austrália enriqueceu a sua perspectiva de mundo, assim, o seu olhar sobre o mundo? O que você acha que como a sua experiência, né, influenciou a sua escolha de estilo de vida, carreira, enfim. Sí. No, claro, total. Yo creo que como la facilidad de tener amigos tan cercanos de diferentes lugares hacen que uno pueda entender la vida desde otras perspectivas, que uno pueda tener acceso a música increíble, tener acceso a comidas increíbles y toda la historia que hay detrás de eso. Entonces, formas de vestirse, formas de comportarse, slang, como dichos, chistes. Cosas que si no es porque estoy con personas que me lo explican, que son muy cercanas, que las conozco y que puedo entenderlas a través de ellos, probablemente así lo viera en una película, no me llegaría como me ha llegado todo esto. Es una experiencia muy enriquecedora y sí, o sea, yo me siento muy cómoda. Yo creo que también el hecho de vivir acá, yo siento que podría vivir en cualquier lugar del mundo sin ningún problema. O sea, ya como tomar esas herramientas de saber vivir, sí, como independientemente, de alguna forma en cualquier lugar y bueno, pues Leva pra aprender a vida. vivir en diferentes lugares con diferentes culturas y bueno, sí. Perfeito, perfeito. E agora a parte final das curiosidades. Então, assim, das coisas que só acontecem na Austrália. O que vem na cabeça? Coisas que só acontecem na Austrália. Bueno, pues aquí me pasó hace un par de días que salí con el gato y estaba jugando con el gato y el gato se quedó mirando. Cuando miro detrás mío había un canguro. Claro, típico, típico. Do nada, um canguru, uma aranha desse tamanho, um pássaro maior ainda. Sí, 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 sí. Aquí nomás al lado mío había un canguro y como, oh Dios mío, creo que es mi vecino porque lo he vuelto a ver un par de veces. Sí, creo que vive acá Perfeito. porque estoy al lado de un parque nacional. Esto no es tan normal, o sea, viviendo en la ciudad uno normalmente no ve los canguros, pero es porque estoy viviendo en este momento como al lado de un parque nacional, entonces están viniendo hasta acá los canguros, pero sí, E me- sí. e uma coisa que só acontece na Colômbia. ¿Qué cosa? Curiosidade de Colômbia. Algo que só acontece na Oh, Colômbia. wow. Que solo acontece en Colombia. No sé, Alguma se me situação. ocurre, pero yo no sé si sería solo en Colombia, la verdad tendría que saber más, pero por ejemplo en los buses eso es algo que yo extraño, cuando uno iba en el bus y se subían a cantar o se subían a, no sé, a contar cuentos.
yo iba mucho a parques para que contaran cuentos así increíbles. Aquí no hay eso. Aquí yo trato de encontrar es donde cuentan cuentos los aborígenes, que es como algo un poco más cercano, como esta tradición oral, pero sí, en Colombia Ajá. los cuentos es algo que yo extraño mucho, que no sé dónde más ocurren, no lo he visto en ningún otro lugar. Ai, Ujú, perfeito, perfeito. Adoro. sí. E para fechar, assim, quais os conselhos você daria para alguém que está considerando fazer um intercâmbio na Austrália? Um intercâmbio tanto universitário quanto intercâmbio para a vida mesmo, entre os outros projetos culturais que existem por aí. Lo que yo recomendaría es que tengan un plan, porque hay muchas personas que dicen, sí, yo quiero ir y solo miran como el primer paso, cómo hago para llegar allá. Y una vez que llegan dicen, sí me gusta, pero ya una vez que están acá, hay tanto que hacer que es muy difícil como planear qué es lo que realmente quieren o cómo lograr quedarse si se quieren quedar. Mi recomendación sería que desde antes de venir miren las opciones si les gusta que entiendan cuál es la meta y si se quieren quedar o si ven la posibilidad de quedarse, que averigüen cómo sería el proceso y que de una vez hagan los pasos previos para venir en las mejores condiciones posibles para quedarse o para tener la mejor experiencia que quieran, si solamente quieren viajar un tiempo. Sí, yo Aham, creo que es más eso, como tener claro qué es lo que quieren y tener un plan más o menos de cómo lograrlo. aham. E qual é a qualidade que um intercambista tem que ter para fazer o intercâmbio de sucesso? Am, Além de ter um plano, assim, qual a qualidade que essa pessoa tem que y ter, né? Um adjetivo ou algo. A pessoa tem que ser forte, tem que ser mente aberta, tem que ser. é, yo qual pensaría que, característica? yo pienso que sería como la determinación, porque hay muchas personas que dicen, ay, me gustaría, pero no tienen como esa fuerza de voluntad para hacer lo que hay que hacer para lograrlo, porque obvio, es trabajo, es tiempo, es dedicación, es mucha investigación. Sí, es como en vez de salir a pasarla bien con los amigos, es quedarse en la casa investigando. En vez de ponerse a ver televisión, es tomar notas de qué opciones hay. En vez de relajarse y pensar, ay, me gustaría es empezar a hacer planes y contactarse con agentes de inmigración e ir a reuniones y Aham. hacer lo que hay que hacer. O sea, como yo Então, pienso ter que foco, né? sí, exacto, tener el foco y hacer los pasos y no dejarlo para después, sino hacerlo. Aham. Perfeito, perfeito, é isso. Encerramos a nossa parte de entrevistas principais. Pra- Então é isso, encerramos a nossa página de entrevista principal. Muito obrigada por ter aceitado o convite, fazer parte do Mug Talk do Mundo Gringo. Muchas gracias, Thais, por invitarme. Qué lindo poder compartir esto. Está increíble, aunque llevamos mucho tiempo de amigas contándonos de todo. Hay muchas cosas que no sabía de ti, que tú no sabías de mí. Esto está increíble y que me siento muy orgullosa de ti también lo que estás haciendo para enseñarle a muchas personas lo que se puede hacer y que se den cuenta de lo que se puede lograr. Pues porque si uno no tiene como estos ejemplos de que es posible, muchas veces la gente solo se queda como, ay, sería, pero sí es posible, claro, hay que hacer el trabajo y el esfuerzo, pero sí es posible, Uhum. entonces está muy bien que estés abriendo estas puertas para muchas personas, como estas ventanas tal vez, no sé. As portas do mundo, né? Do mundo gringo. Exacto, exactamente. Sí. Perfeito. Ai, muito obrigada.